El caso de Nairo Quintana es muy complicado según lo que dice la Unión Ciclística Internacional y según lo dice la AMA y también el TAS por el uso de tramador del corredor colombiano en el Tour de Francia del 2022, y por estos motivos es que prácticamente lo han vetado de Europa, o eso es lo que se cree actualmente por todos los medios de comunicación. Sin embargo, hay casos de corredores que son también estrellas de pelotón mundial, que hay algunos que todavía se encuentran en el pelotón internacional y otros que ya están retirados, que tuvieron caso de dopaje mucho más severo que el propio corredor colombiano Nairo Quintana, y que estos corredores no tuvieron ningún problema en seguir compitiendo en Europa y seguir corriendo las carreras más importantes del mundo. Así que quiero que hablemos un poco de esos temas y prácticamente que pongamos allí en la bandeja de comentarios el debate. ¿Por qué a Nairo Quintana sí lo atacan por una sustancia que en su momento no era dopaje absoluto? ¿Y por qué a los corredores europeos no los atacan de la misma manera? O por lo menos, ¿por qué no los obligaron a estar vetados en Europa? Y prácticamente pues vamos a irnos con el primer corredor, que es uno de los corredores más importantes de la historia de España y un corredor que consiguió muchísimas cosas importantes como las 3 grandes vueltas, tanto Giro, Tour de Francia y la propia Vuelta a España, y se trata del español Alberto Contador. Empecemos con este corredor también con un tema del dopaje que prácticamente ingirió este corredor y que fue absuelto tan solo con 2 años de sanción que tuvo y prácticamente pudo volver a correr las grandes vueltas sin ningún problema. ¿Cuál fue el medicamento que usó este corredor? Fue prácticamente el clenbuterol, una sustancia totalmente prohibida por la AMA, totalmente prohibida por la UCI, una sustancia que es mucho más peligrosa que el propio tramadol que usó supuestamente Nairo Quintana, y una sustancia que prácticamente sí daba como dopaje, pero prácticamente no ingirió el corredor Alberto Contador en problemas para seguir con su carrera deportiva. Y es que exactamente esto sucedió en el año 2010, en el mes de septiembre, donde se hizo oficial y público el informe que indicaba la presencia de clenbuterol en una muestra de orina de Alberto Contador un 21 de julio de ese año, y fue tomada durante el segundo día de descanso del Tour de Francia del 2010. Es decir, encontraron el día exacto, ocurrió en la carrera más importante del mundo como el Tour de Francia, muy similar a lo que pasó con Nairo Quintana, pero con una sustancia mucho más prohibida prácticamente que el propio tramador del corredor colombiano. Pero ahora leamos cómo se desenvolvieron los casos y qué terminó pasando con el corredor Alberto Contador. El clenbuterol es una sustancia broncodilatadora prohibida por la Unión Ciclística Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, y prácticamente el caso de Contador indica lo siguiente. El 26 de enero del 2011, la Federación Española de Ciclismo comunicó al ciclista una propuesta de sanción por un periodo de 1 año. Tras esta propuesta, Contador presentó sus alegaciones al comité de competición, órgano competente para sancionar. Es decir, pues sancionaron a Alberto Contador por 1 año, pero rápidamente él apeló lo que pasó con esta sustancia. Tras recibir las alegaciones, el comité absolvió al corredor el 15 de febrero, acogiéndose al artículo 296 del reglamento antidopaje de la Unión Ciclística Internacional, que fija la obsolescencia cuando existe falta de culpa o negligencia, determinando que Contador no ingirió voluntariamente la sustancia prohibida. Así como lo estamos leyendo aquí mismo, el propio Alberto Contador simplemente alegó que no lo hizo pues en conciencia propia, que él no sabía absolutamente nada, que no supo cómo ingirió este medicamento, y simplemente ¿qué hizo la UCI? Lo absolvió de cualquier cargo que tuviera Alberto Contador con, ojo muy bien, la sustancia clenbuterol, una sustancia mucho más prohibida que el tramadol. ¿Y qué terminó pasando con Alberto Contador? Recibió una sanción de 2 años, le sacaron el título del Tour de Francia del 2010. Alberto corría para la Astana ese año y como recibió la condena en 2012, no hubo problemas para seguir corriendo en el Team Saxo-Bank durante ese año. Es decir, prácticamente ya habían pasado los años de sanción, no tuvo ningún problema, siguió corriendo con el Saxo-Bank y prácticamente pues no pasó absolutamente nada con este corredor. Y este no es el único ejemplo que les traigo, también traemos un ejemplo prácticamente de otro corredor español que es insignia del ciclismo español y que hizo algo también que fue prácticamente ilegal, y es que fue el propio corredor ex campeón del mundo Alejandro Valverde, que le encontraron nada más y nada menos que un dopaje sanguíneo y prácticamente se vio involucrado en la Operación Puerto, así como lo están escuchando, una de esas operaciones que prácticamente acabó con este deporte debido al dopaje, prácticamente desencadenó muchísimas cosas esta Operación Puerto, y se vio que Alejandro Valverde estaba incluido en esa operación. Tienen pruebas concretas, el propio Alejandro Valverde se vio involucrado en esto, y prácticamente también insinúan que este corredor ingirió varios medicamentos ilegales durante el propio Giro de Italia, donde sí fue sancionado el corredor en esta propia carrera. Pero vamos a leer qué fue lo que exactamente pasó con este corredor.
El caso de Alejandro Valverde tiene que ver con la Operación Puerto, en el que el doctor Eufemiano Fuente realizaba transfusiones de sangre a los corredores. Valverde, según el Tribunal Antidopaje del CONI, máximo organismo deportivo italiano, comprobó que el bala era cliente de Fuentes y que habría recibido el dopaje sanguíneo en el año 2006. Como lo están escuchando allí, el propio Tribunal Antidopaje de Italia descubrió que el corredor Alejandro Valverde tenía fuentes directas con este medio y obviamente que había dado positivo por recibir este trato de transfusiones sanguíneas y pues prácticamente estaba siendo dopado. Y ahora escuchemos qué pasó, qué fue la sanción que le dieron al corredor Alejandro Valverde. Sin embargo, dicha opción se hizo esperar y cumpliendo con el hecho de no competir en Italia, sí lo hizo fuera de ella y en 2009 quedó campeón de la Vuelta a España. Su suspensión fue de 2 años, pero él corrió interrumpidamente desde el 2002 hasta el 2022. Es decir, prácticamente lo absorbieron de cualquier problema, simplemente tuvo sanción por 2 años, al parecer solo fue en suelo italiano. ¿Y qué hizo el propio Alejandro Valverde? No correr en Italia, pero seguir corriendo en toda Europa, compitiendo en Tour de Francia, compitiendo en Vuelta a España, como allí mismo lo dicen. La sanción fue por 2 años en el 2006-2007 más o menos y simplemente terminó ganando la Vuelta a España en 2009. Caso bastante, pues mucho peor al que pasó con Nairo Quintana. Ahora otro caso que revolucionó todos los medios de comunicación, que prácticamente también salió positivo no una vez sino 2 ocasiones, como lo es el caso del británico Chris Froome, pero eso sí, pasándole a un corredor con muchísimo dinero, con el equipo más poderoso del mundo en ese momento, que pudo comprar y prácticamente hacer cualquier cosa para librar a su corredor. Y es que ya varios medios de comunicación y varias fuentes informan que se gastaron más de 1 millón de euros en la defensa del propio Chris Froome por el medicamento nada más y nada menos que de salbutamol, un medicamento que, como lo venía insinuando yo y con los otros 2 corredores anteriores, 3, 4, 5 veces peor que usar tramadol en grandes carreras, cuando obviamente el tramadol aún no era un medicamento ilegal o todavía no lo es hasta el 2024. Y esto es lo propio que dicen de Chris Froome. Según un comunicado de Sky, en la muestra de Chris Froome, los análisis indican una presencia de salbutamol en una concentración de 2000 nanogramos por milímetro. Hablamos que esto fue en el año 2017 en la Vuelta a España. Chris Froome sobrepasó el límite permitido de Ventolin en la etapa de Santo Toribio de Líbano de la última Vuelta a España. El broncodilatador Ventolin, como los cortinoides, es un producto que figura en las páginas grises de lista de prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje, prácticamente la misma Agencia Mundial Antidopaje que atacó tantas veces a Nairo Quintana. Está permitiendo en ciertas circunstancias y bajo ciertos permisos. Sin embargo, este no recibió ningún tipo de sanción y siguió corriendo en el Team Sky. En el Tour de Romandía se le fue encontrado en 2014 prednisona, pero también Froome alegó pulmonía y que la UCI le había dado permiso. Es decir, usó 2 medicamentos totalmente ilegales, no le ocurrió absolutamente nada, simplemente tuvo que imprimir demasiado dinero, tratar de alegar todo esto, terminó ganando el caso ante la UCI, terminó ganando el caso ante la AMA, terminó ganando el caso ante el TAS. ¿Y qué pasó con Chris Froome? Ingerir el salbutamol y luego ingerir esta segunda sustancia. Absolutamente nada. Siguió compitiendo en todas las carreras, se convirtió en uno de los corredores con más Tours de Francia en su palmarés y no pasó nada con este corredor. Y ahora vámonos con el último ejemplo para que ustedes se den cuenta. El propio corredor Simon Yates, que ingirió una sustancia prohibida como lo es el terbutalina, una sustancia que prácticamente mejora el rendimiento de los corredores, y esto fue simplemente lo que dijo la UCI. La Unión Ciclística Internacional anunció en un comunicado la suspensión de Simon Yates. Escuchen muy bien por cuánto tiempo. 4 meses, algo que a Nairo Quintana no le ocurrió porque a Nairo Quintana no le dieron ni siquiera 1 mes de sanción. Su castigo expira el 11 de julio del 2016 y podría regresar a la competición en la Vuelta a Polonia. Esto era el comunicado que mandaba la propia Unión Ciclística Internacional. El británico Iorica, de 23 años en ese entonces, dio positivo por terbutalina en la París-Niza el pasado 12 de marzo porque su equipo no pidió la correspondiente autorización de uso de un uso terapéutico para el inhalador. Es decir, prácticamente no pidieron el permiso a la UCI y el propio Simon Yates ya lo estaba utilizando, que usa contra sus propios problemas de asma. El Iorica cargó la culpa
achacó el resultado adverso a un error administrativo humano y por eso la sanción de Jace es mínima. Es decir, no pasó, no ocurrió nada mayores, simplemente le dieron 4 meses. El Orica, que pues, es el equipo actualmente de Simon Yates, se echó la culpa que fueron ellos, que no tuvo nada que ver el corredor y listo, se acabó el problema por haber usado esa sustancia prohibida. Así que mis amigos, pues ahí les dejo la bandeja de comentarios para que ustedes me digan qué piensan al respecto. ¿Por qué a Nairo Quintana sí? ¿Y por qué a demás corredores europeos, demás capos europeos, demás líderes de equipos grandes no les ocurre absolutamente nada por este tipo de problemas, siendo aún casos mucho más graves que los casos del propio Nairo Quintana? Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.